Ya te vemos, José Manuel, ya te vemos. Ok, Ay, perfecto, muchas disculpe, gracias. disculpe, fue un error de cronograma. Lo pusieron a las 11 de la mañana. Ok, yo dije que estoy haciendo mal. Ahí me aparece mi sesión a la 1. Sí, sí, no, no, está perfecto, estaba mal. Adelante, me salgo, pero estoy por aquí. Ok, muchas gracias. Éxito con la charla. Voy a estar escuchando tu charla de todas maneras. Ok, muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos comenzando. Perdemos un par de minutitos, pero este, me, mi charla de hoy va a ser acerca de Custom React Hooks. Este es de nivel intermedio. Bien, en las otras sesiones hay un par de charlas relacionadas con temas similares como React Hooks, así que no vamos a ahondar en nada referente a hooks. Voy a asumir que ya conocen esa parte de React y nos vamos a concentrar solamente en cómo crear nuestros propios hooks, ¿sí? Me presento. Me llamo José Manuel Santibáñez Villanueva. Soy Senior Developer en WeKnow. Soy de México. Ahí están, me pueden contactar en Twitter, GitHub. Tengo alrededor de 10 años de experiencia, de los cuales los últimos 5 años he estado trabajando con React. Así que tengo bastantita experiencia y me ha tocado vivir las diferentes etapas de React. La empresa para la que trabajo, WeKnow. Somos una empresa de desarrollo distribuida. La mayor parte nos encontramos en Latinoamérica, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, México, Colombia, Argentina, Perú. Tenemos personas en casi toda Latinoamérica y por ahí ven un par de banderitas, un par de personas que están en Europa y en Australia. Sí. Y bueno, pues vamos de lleno para que podamos aprovechar bien el tiempo. ¿Qué son los React Hooks? ¿Sí? Como les dije, no voy a ahondar en los detalles, pero nunca está de más un repaso rápido. Son funciones que te permiten engancharte, básicamente es lo que se traduce como hook, a los estados de React y al ciclo de vida de React. ¿Sí? Como vamos a ver, React tiene un flujo de ciclo de vida y podemos generar componentes para traquear estados y así responder a los eventos en una página web o una aplicación web. ¿Sí? ¿Qué hooks tenemos disponibles? Bueno, ya están disponibles y ya están en la librería de React son los siguientes. Los hooks básicos, el hook state, que nos permite generar estados, hook effect, que nos permite responder a ese ciclo de vida que les estaba mencionando de React, ¿sí? Cuando el componente se monta, cuando el componente se actualiza o cuando el componente se desmonta, ¿sí? Hook context. Este es un hook bastante interesante porque nos permite generar pequeños contextos para compartir información información y estados en diferentes componentes, ¿sí? Esta solución nació para eliminar el problema de deep nesting components. Cuando queríamos acceder a un estado padre en el tope o en el root del árbol de dependencias de componentes, habría que estar pasando el estado de componente a componente. Con contextos nos solucionaba mucho ese problema. Y los hooks adicionales son una serie de hooks especiales que nos brinda React para ciertas cosas más específicas. El use reducer, si alguno tiene experiencia con Redux, es un State Management System que nos ayuda a manejar estados. ¿Sí? Si alguno de ustedes tiene experiencia con eso, es algo muy similar, nos permite tener dispatchers, nos permite generar. No sé, no me escuchan, ok, Denme un segundito.
Bueno. ¿Me escuchan ya? Ok. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, volviendo al Reducer, básicamente es una implementación ya de planta en React que es muy similar a Redux. Como decía, nos permite tener dispatchers y administrar todos eh, nuestros estados de manera más compleja. El use callback y el use memo son hooks muy similares. Nos permiten almacenar valores. El use callback nos permite almacenar resultados de callbacks o de funciones callback que son muy exigentes a la hora de el cómputo. Son expensive, gastan demasiados recursos. Y cuando el resultado de ese callback no cambia, simplemente nos da una versión cacheada de ese resultado de función. Y el use memo es básicamente lo mismo, pero para variables. useRef and useImperative nos permiten manejar referencias, ¿sí? Cuando quieres acceder directamente desde el componente a un elemento del DOM real para, no sé, añadirle un focus, responder a algún evento en particular, diferentes cuestiones que tendríamos que hacer en los nodos nativos en el DOM, ¿sí? La diferencia es que useRef nos permite trabajar con referencias dentro de nuestro componente y useImperative nos permite empujar esas referencias a componentes padre para que no tengamos que hacer demasiada mecánica para poder detectar desde un componente padre qué elemento queremos alterar. ¿Sí? UseLayoutEffect es una versión de useEffect síncrona y que tiene algunos cosas particulares con el lifecycle. Es algo muy especializado. En lo particular, nunca lo he tenido que utilizar. Es para casos muy específicos. Y el useDebugValue, que básicamente nos sirve para debuguear valores en los estados. ¿Sí? En general, esto es lo que nos ofrece React como React Hooks. ¿Qué son los custom hooks? Ok. Si vieron las funciones que nos provee los diferentes hooks en React, una para traquear estados, para que podamos guardar un valor, alterarlo y responder de manera reactiva, de ahí el nombre de React, a los cambios en esos valores y hacer un layout diferente, un comportamiento diferente. Los useEffect nos permiten hacer esa respuesta a todo el ciclo de vida. Bueno, son simplemente funciones que nos permiten customizar y extraer lógica de negocios de nuestros componentes y hacerla reutilizable en múltiples componentes. Tal vez no queda tan claro en este momento, pero más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo detectar cuál es la oportunidad de un React Hook, Custom React Hook. Justamente, ¿cómo podemos identificar los casos de código o de comportamientos candidatos a convertirse en un Custom Hook? Ok. Nos vamos a pasar tantito a aquí el editor de código y les voy a mostrar un par de hooks. Es importante que los vean en funcionamiento. Estos son los demos que vamos a estar viendo. Este componente es una, yo le puse ruler, es una regla que básicamente responde al cambio de tamaño de ancho de pantalla, de ventana, y nos saca la densidad de píxeles, nos calcula el tamaño en píxeles y nos los convierte a cuántas pulgadas mide esto en un monitor y cuántos centímetros. Ok, y este otro componente se llama Rainbow. Básicamente juega con el color en codificación RGB, cambiando el color dependiendo del ancho de pantalla, ¿sí? Desde 0 a 255. Bueno, aquí no alcanza porque tendría que ser el 100% del ancho, pero nos da la idea de lo que hace este componente. Ok, aquí hice clic donde no debía. Ok. Para identificar cuándo es necesario tener un custom hook, es básicamente cuando tengamos comportamientos repetitivos que podamos extraer de manera satisfactoria y compartir en diferentes componentes. En este caso, como ya les expliqué lo que hacen los dos componentes, tenemos el ruler
que básicamente, díganme en el chat si ven bien el tamaño de letra o le subo un poquito. Por favor. Ok, vamos a subirle un poquito. Yo creo que así no debe tener problemas. De todas formas, nos vamos a centrar en esta gran parte. Esto es un componente. Como les digo, se llama ruler. Es una función. ¿Sí? Aquí estamos declarando un par de referencias. Como les dije, estoy haciendo uso del uref, que nos permite tener un div para analizar los DPIs. Traqueamos estados, ¿sí? El DPI y el ancho de pantalla. Y luego, esto nada más es el render. No hay que hacerle mucho caso. Simplemente es HTML con un par de estilos. Nada fancy. Y aquí tenemos nuestro hook de efecto, ¿sí? Lo que le estamos diciendo aquí, ok, cuando el componente se monte, recuerden que si pasamos como segundo parámetro un array vacío a un useEffect, solo va a ejecutarse cuando el componente se monta, ¿ok? Le estamos diciendo, ok, vas a buscar la referencia que tenemos aquí, que es ¿cómo se llama? Un div que está flotando por ahí para calcular los DPIs, ¿sí? Le vamos a decir que nos traiga el ancho de ese componente, nos va a setear el inner width, el tamaño de ancho de pantalla, y luego nos va a generar una función que va a responder al evento resize, ¿sí? Esta función lo que hace simplemente es de responder al evento resize y irse a traer el ancho de pantalla, que es lo que nos interesa para nosotros. En nuestro return, cuando nosotros retornamos algo en un useEffect, es para cuando el componente va a ser desmontado. Así que es muy importante que cada vez que nosotros estemos traqueando algún evento, hagamos un event listener, removamos ese event listener cuando el componente se desmonta para evitar problemas de memoria o funciones que queden huérfanas en nuestra aplicación. ¿Sí? Esa es la parte importante. Estamos traqueando el evento resize y guardando un estado con el tamaño de ancho de pantalla. Si nos vamos al componente Rainbow, vamos a ver que es un componente igual muy sencillo, HTML básico. Aquí estamos haciendo un par de cosas más, ¿sí? Estamos generando más estados, uno para el red, el green, y son los estados que vamos a traquear. También estamos trayéndonos el screen size y el ancho de pantalla. Okay, ahora les voy a explicar lo que hace. Aquí simplemente estoy seteando un estado de rojo y verde estático cuando el componente se monta. Luego estoy seteando el ancho de pantalla, que es lo que quiero para hacer la formulación de sacar el tamaño real del componente. Y nuevamente, aquí es la parte repetitiva. Aquí es donde podríamos identificar que estamos repitiendo código. Estamos seteando un estado de ancho. Estamos generando la función onResize, ¿sí? Que responde al level listener y posteriormente estamos removiendo el listener cuando el componente es desmontado. ¿Ok? Estamos viendo un patrón. Estamos repitiendo código y una de las reglas básicas de la programación es don't repeat yourself. No trates de repetir código porque estarías añadiendo código extra poco mantenible, porque si tienes que hacer algún cambio en esta función, lo tendrías que hacer en cada uno de los lugares donde copiaste ese código y deja de ser eficiente. Este es un caso muy bueno para un React Custom Hook, ¿sí? Vamos a regresar aquí. Así que esa es la forma en la que podemos identificar cuándo necesitamos un Custom Hook, cuando tengamos código repetitivo en diferentes componentes, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cómo creamos un Custom Hook? Como mencionamos, un Custom Hook es una función. Dentro de ella podemos hacer uso de cualquier hook existente en React. Ya repasamos la lista de los hooks que tenemos disponibles.
Y esto nos permite conectarnos al ciclo de vida de React, a los estados de React, pero debemos de tener en mente que deben de seguir ciertas reglas y recomendaciones. ¿Sí? Parte de las reglas que debe de seguir es que un hook solo se puede llamar en top level. Esto quiere decir que nuestro hook no puede ser llamado dentro de un loop, dentro de una condición o una función anidada. Siempre debe estar en el tope de nivel de la función de nuestro componente. ¿Sí? Y solo puede ser llamado desde un React Function. ¿Sí? No vale para llamar a nuestro hook desde una función normal de JavaScript. Tiene que ser llamado dentro de una función o dentro de un functional component de React. Una de las cosas a tener en mente es que nuestros React hooks no comparten estados, ¿sí? Son completamente aislados, ¿sí? En el ejemplo que vamos a ver adelante de cómo creamos nuestro hook, vamos a ver que implementando el mismo hook en diferentes componentes, no los va a hacer compartir estado. El set with de ese hook no va a ser el mismo que el de otro componente. Siempre van a estar aislados. Eso hay que tenerlo en mente cuando queremos reutilizar un custom hook. Y el naming convention. Aquí podríamos no llamar a nuestro hook siguiendo las convenciones de nombres que nos propone React, ¿sí? Pero sí es importante. ¿Por qué? Cuando nosotros nombramos a nuestro custom hook como use anything o use something, le permite a React, a la librería de React y al building system, detectar que nuestra función es un hook y va a correrle todos los tests y toda la lógica necesaria para detectar si tenemos algún error de implementación y no estamos siguiendo las reglas que debería de seguir un hook. ¿Sí? Esas son las cosas muy importantes a tener en cuenta cuando estamos diseñando nuestro hook. Y bueno, vamos a regresar al demo que les estaba mostrando. Ya vimos la parte de esos componentes, son componentes muy sencillos. Lo único que están haciendo es responder a nuestro ancho de pantalla y con esto generar una reacción, ¿no? En este caso, medir cuánto es la medida real de este elemento y aquí el cambio de color del elemento. ¿Sí? Si nos vamos aquí a los custom hooks, es exactamente el mismo componente, exactamente el mismo comportamiento, pero con una diferencia. Aquí tenemos implementado un custom hook. ¿Sí? Vamos a ver nuestro código. Es un poco difícil ver todo el código del componente con texto tan grande, pero vamos a intentarlo. Como les mencioné, estos no son nuestros componentes normales y estamos repitiendo esta lógica de escuchar el redimensionamiento para cambiar nuestro estado de ancho de pantalla. Bueno, pues ¿cómo podemos extraerlos? Este es el custom hook. Como les mencioné, es simplemente una función. Aquí la tenemos el archivo. Yo lo decidí llamar useWith. Estamos siguiendo la convención de nombres. En este caso, la primera palabra debe ser use y el nombre que le queramos poner a nuestro hook. ¿Sí? Y sigue una estructura muy básica. Es la declaración de la función. Exportamos nuestra función para poderla consumir desde los componentes haciendo uso de require o import, depende de si estamos usando Babel o no. ¿Sí? Y básicamente, como les mencioné, aquí podemos hacer uso de los estados, de los hooks que tiene React disponibles para nosotros. En este caso, vamos a usar
el useEffect y el useState. Recordemos que lo que queremos es compartir la lógica de el traqueo de ancho de pantalla, porque es lo que están ocupando nuestros dos componentes. Hice este componente, este hook, lo más sencillo posible, no quise complicarlo demasiado para que sea entendible. Y básicamente, si se dan cuenta, aquí me estoy copiando la declaración de estado, ¿sí? Estoy generando un estado para el ancho, su correspondiente función para el set, y lo estoy haciendo un default value a 0. ¿Ok? Posteriormente, estoy declarando el useEffect, nuevamente pasándole como parámetro un array vacío, porque solo queremos que se ejecute cuando el componente se monta, ¿sí? Dentro de nuestra función, lo primero que hacemos cuando el componente se monta es setear el estado del ancho actual, ¿sí? Después generamos nuestra función que va a responder a nuestro listener, que es onResize. En este onResize lo que vamos a hacer es hacer un set width del ancho de la pantalla y simplemente estoy haciendo este console log para que se pudiera ver en el demo que estamos usando un hook, un custom hook o no estamos usando un custom hook. ¿Sí? De nuevo, estamos haciendo el attach del evento, haciendo un add event listener al evento resize y le pasamos la función onResize. Y posteriormente, estamos, cuando el componente se desmonta, estamos removiendo el listener para, como les comentaba, no tener funciones huérfanas o listeners huérfanos que nos estén robando memoria en nuestra aplicación. Si se fijan, es algo muy sencillo. Simplemente me traje la lógica de aquí y me la llevé a un componente. Estamos usando useEffect, estamos usando useState. Y lo importante, esto que retorna, nos retorna nuestro ancho de pantalla. Aquí podemos retornar lo que nosotros queramos. Podría ser un objeto, podría ser una función, podría ser básicamente lo que quisiéramos, ¿sí? En este caso, como solo necesitamos el valor del tamaño de ancho de pantalla, es lo que estamos retornando. Y eso es todo. Nuestro custom hook es algo bastante sencillo. Luego, si nos vamos a nuestro demo, tuve que recrear estos componentes, extrayéndole la lógica que ya no quiero que sea repetitiva y cambiándola por un hook, ¿sí? Y nuevamente, esto es algo muy sencillo. Tengo los mismos dos componentes, ruler y rainbow, pero con hooks, con nuestro custom hook. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Básicamente lo mismo. Importamos todos los hooks que estamos usando dentro de nuestro componente de React. Y aquí estamos importando nuestro hook, custom hook que acabamos de crear, ¿sí? Al crear nuestro ruler o nuestra regla, hacemos lo mismo, creamos una referencia para el div que va a medir el DPI de nuestra pantalla, ¿sí? Creamos el estado para guardar ese DPI. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esto no es compartido a través de los dos componentes. Y aquí está la gran diferencia. Si se fijan, estoy declarando una variable que está respondiendo a nuestro custom hook. Esto se ve mucho más sencillo, mucho más elegante. No sabemos qué, bueno, ya sabemos qué hay dentro de este custom hook, pero suponiendo que estamos usando alguna librería externa que no hayamos hecho nosotros, no sabemos toda la lógica, pero nos está devolviendo el valor del ancho de pantalla que va a estar cambiando conforme conforme la pantalla se redimensione. Nuevamente, solo queremos ejecutar un useEffect, porque lo único que queremos traquear es el tamaño de nuestros DPIs cuando el componente se monta. Y posteriormente, todo lo aburrido. El HTML template o JSX en este caso, con un poco de estilos, pero desplegando los valores, tal cual. Ninguna magia. Aquí estoy haciendo simplemente unas conversiones de valores, exponiendo los DPIs, el ancho,
y las fórmulas para sacar tanto las pulgadas como los centímetros, ¿sí? Si se fijan, se vuelve algo muy elegante porque pudimos extraer la lógica y dejar un componente mucho más entendible, mucho más sencillo. Y si lo comparamos con el otro componente, el componente que traquea el red, green and blue, en este caso el blue, basado en el ancho de pantalla, ¿sí? Vamos a ver una cuestión muy similar. Estoy llamando mis hooks que ya trae React como librería, ¿sí? Estoy nuevamente importando mi hook, mi custom hook, que nos permite traquear el ancho de pantalla. Estoy seteando mis estados básicos, el red, green, nuestro tamaño de pantalla, que es para hacer el cálculo de relación entre el tamaño y el porcentaje. Y aquí estoy haciendo uso de mi custom hook, que solo me va a regresar el estado del ancho y él se hace cargo de interactuar con los listeners, él se hace cargo de setear el nuevo estado. A nosotros simplemente nos va a devolver un valor actualizado cada vez que el ancho cambie, ¿sí? Nuevamente tenemos un useEffect que está seteando los valores default y tal cual. Aquí simplemente es una fórmula para calcular el valor de blue dependiendo del ancho de pantalla y el despliegue aburrido de HTML para desplegar nuestras cosas en pantalla. Si notan, se vuelven componentes, si hacemos la comparación. Este es un ejemplo muy básico de lo que podemos lograr con Custom React Hooks, pero se dan cuenta que cambia mucho nuestro componente, se vuelven componentes mucho más sencillos, mucho más entendibles y mucho más directos. Y tenemos un custom hook que podríamos seguir reutilizando a lo largo de toda nuestra aplicación si tenemos ese comportamiento o si vamos a reaccionar a ese comportamiento en específico. ¿Sí? Y entonces, ya que entendemos un poco de qué son los React Hooks, cómo identificar oportunidades para crear un React Hooks, pues nos queda pensar que pues la imaginación es nuestro límite. Aquí en la presentación les estoy poniendo un link que encontré muy bueno. Es básicamente un compilado de Custom React Hooks que ha creado la comunidad, algunas herramientas para trabajar con ellos y sobre todo un montón de paquetes que nos sirven para un montón de cosas. Uno muy básico sería React Local Storage, porque no queremos estar generando una librería para almacenar valores en Local Storage cada vez, ni para cada componente. Podemos simplemente hacer uso de nuestro Local Storage y setear y traer elementos de nuestro local storage y usarlos en nuestro componente de manera directa. ¿Sí? ¿Qué más? Pues ya llegamos a la sección de preguntas. No sé si hay preguntas. Ok, ahí Jesús está poniendo otro repositorio donde encuentran muchos hooks que pueden utilizar e implementar en sus proyectos y en sus componentes. Y bueno, anímense. Hay que aprovechar estos espacios para mejorar nuestro conocimiento. Si tienen alguna duda, pónganlas. Si no tienen dudas, si todo quedó perfectamente claro, pues les doy las gracias por haber asistido a esta charla. Ok, sí hay una pregunta. José dice, ¿cuáles son los mejores casos en los que te sirvió aplicar custom hooks? Ok,
Pensemos, este fue un ejemplo muy sencillo de algo muy básico para que fuera completamente entendible, pero pensemos en llamadas a un API, ¿sí? Pensemos en llamadas asíncronas a un API, para complicarlo un poquito más. No es una llamada directa, no es un simple fetch, sino recibimos un promise, una promesa, y cada vez que hacemos un query para traernos, por ejemplo, una lista de películas, ¿sí? Hacemos el query, esperamos la respuesta de ese query, de ese fetch, nos va a devolver una promesa, tenemos que esperar a que la promesa se cumpla y posteriormente setear el estado, ¿sí? Este es un ejemplo muy, muy directo para uso de React Hooks. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra aplicación vamos a estar haciendo ese query posiblemente en múltiples componentes, ¿sí? Extraer este tipo de lógica en directamente en use movies, lo podemos llamar un use movies, ¿sí? A la hora de querer descargar un catálogo de películas de aquella API que estamos usando, que usa código asíncrono, que usa promesas, que se vuelve un dolor de cabeza tener que repetirlo en cada componente, ¿sí? Suponemos que en la lista principal de nuestro componente principal vamos a listar todas las películas y en nuestro componente interno vamos a listar todas las películas relacionadas. Podemos extraer toda esa lógica de llamadas a API y promesas, meterlas en un custom hook y simplemente hacer uso de ese hook cada vez que requiramos esa lista de películas para mostrarlas en nuestra aplicación. No sé, ¿alguna otra pregunta? Ok. Hola, hola. Hola, hola. Muchas gracias, José Manuel, por tu presentación. No, pues espero que les haya servido bastante. Aquí tenemos 23 personas y dice aquí Sebastián, bien, básicamente el data fetching, mil gracias. Y hay bastantes comentarios por acá. Te agradecemos la participación. Estamos en el filo, todavía nos quedan unos 3 minutillos más para hacer preguntas a aquellas personas que deseen plantear alguna pregunta adicional sobre la charla. Okay. Parece que no, José. Pues nada más entonces, muchas gracias. Espero que les haya servido mucho y pues recuerden que hay que compartir nuestro poquito o mucho conocimiento. Claro, muchas gracias. Igual vamos a seguir en esas por aquí en el Drupal Camp. Y ya sabes, bienvenido acá a la comunidad Drupal. Gracias. Te podamos servir. Perfecto. Un gusto saludarte. Un gusto. Saludos a todos. Ok, chao.